Ok, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra primera clase donde vamos a estar viendo las epístolas paulinas. Va a ser vamos a hacerlo en dos partes, serie 1 y serie 2. Vamos a ver los primeras 4, serían 5 porque Romanos y Primera y Segunda Corintios y Gálatas y Efesios, si no me equivoco, vamos a estar viendo esas dos. Entonces, y luego después en la parte 2 vamos a ver el resto de las epístolas. Así es que esta clase, hermanos, consiste en un módulo de 3 semanas. Le animamos de que usted tome sus notas y ahí tiene su cuaderno. Vamos a ir tomando allí notas. Déjenme asegurarme que no hay nadie allí en el esperando conectarse. Y vamos, hermanos, a dar inicio con lo que sería, hermanos, la clase. Vamos a entrar a la clase en lleno y vamos a empezar con el libro de Romanos. Vamos a estar viendo el libro de Romanos. Déjenme acá si puedo agrandar acá. Ok, estamos. Déjenme ver acá. Quiero mostrar acá la pantalla completa. Ok, hermanos, y ahora si estamos allí. Ok, bueno, vamos a empezar, hermanos, allí las epístolas con la carta a los romanos. Y el autor, como tenemos entendido, como el tema de este módulo es epístolas paulinas, lo que significa de que lo que vamos a estar viendo son las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Valga la redundancia que la mayoría de escritos del Nuevo Testamento son por el apóstol Pablo, escritos por el apóstol Pablo con algunas secciones que serían en este caso hebreos, aunque no estamos seguros quién haya sido el autor del libro de Hebreos, pero vamos a verlo en esta serie también el libro de Hebreos porque hay una posibilidad de que Pablo sea el escritor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego Santiago, Pedro y Juan y Judas y el Apocalipsis, que son los escritos desde Hechos, desde a Romanos hacia adelante, que no son por el apóstol Pablo. El libro de Romanos, hermanos, es muy importante en nuestra teología. Es uno de los libros, es tan importante, hermanos, que esta porción de las escrituras inspiradas por Dios es de vital importancia doctrinal. Y si usted está tomando notas, allí va a tomar notas de vital importancia doctrinal. En ese sentido, es más útil que las genealogías de Génesis. Martín Lutero empezó la reforma del siglo XV basándose en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Y allí salí de la pantalla, sí. Déjame. Otra vez. Romanos 1, 17, hermanos, dice que por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, cuando llegó a la conclusión leyendo el libro de Romanos, él dijo, hay algo aquí que no hace sentido. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y es en Romanos, hermanos, donde encontramos nosotros lo grueso del evangelio, la doctrina de que en la cual nosotros creemos, la justificación por gracia, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Somos justificados por fe.
y no por ninguna buena obra que nosotros hubiésemos hecho o ningún mérito personal que nosotros hayamos hecho para obtener la justificación, para poder ser justificados. Entonces, Martín Lutero, leyendo este escrito, dijo, pues algo no está bien, porque la Iglesia Católica vende todo tipo de indulgencias para supuestamente alcanzar la justificación y la salvación. Ahora, mire qué tan importante es este escrito. John Wesley, que fue fundador de la Iglesia Metodista, se convirtió a Cristo escuchando el comentario de Romanos, escrito por Lutero, y allí toma nota en la tercera línea. Si usted va tomando notas, ahí va a escribir Romanos, escrito por Lutero. John Wesley, un hombre que fue usado por Dios, él se convirtió leyendo el comentario de Romanos escrito por Martín Lutero. Ahora, hay que tener un buen entendimiento del libro, porque presenta verdades doctrinales, justificación, santificación, adopción, el juicio, identificación con Cristo, etcétera. Y son uno de los temas que vamos a estar tratando viendo el libro de Romanos. Obviamente no vamos a poder detenerlos con tanto detalle como nos gustaría, porque tenemos que, vamos a estar viendo Romanos, ahora sí que a ojo de ave, de una forma muy rápida, porque es nomás un panorama lo que vamos a estar viendo. Quizás en un futuro veamos Romanos aparte. Dispensacionales, del capítulo 9 al capítulo 11, vemos las dispensaciones. Muestran la relación entre Israel y la iglesia según el plan de Dios. Prácticas. Enseña el secreto de la victoria sobre la carne, los deberes de un cristiano hacia el otro y hacia el gobierno. Por siglos este libro ha defendido nuestra fe. Es la más completa y lógica presentación de las verdades cristianas en todo el Nuevo Testamento. Un conocimiento profundo de este libro es la llave que abre toda la palabra. Entender el libro de Romanos, hermanos, cuando nosotros entendemos el libro de Romanos, eso nos lleva, hermanos, a tener un conocimiento de la salvación y la justificación por fe. Uno de los de los bosquejos que nosotros usamos para el evangelismo personal es el camino romano, que está todo basado en el libro de Romanos. Es muy importante, hermanos, entender este libro. ¿En qué tiempo fue escrito? Probablemente y aproximadamente entre los años 57 y 58 después de Cristo. Eso no lo tiene allí en sus notas, pero fue escrito cuando el apóstol Pablo estuvo 3 meses en Corintios. Podemos ver eso allí en Corintios capítulo 20, versículos 1 al 3, Corintios 20, Romanos, no es ni Romanos, en Hechos, hermano, Hechos 20 del 1 al 3. Hechos 20 del 1 al 3 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Aquí estaba el apóstol Pablo en Corintios y se cree que fue en esta ocasión que él envió esta carta a los hermanos en Roma. También se puede ver allí en el Romanos capítulo 16, versículo 23, Romanos 16, 23.
Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero, perdón, de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pablo indicó que estaban con Gayo y Erasto, ambos asociados con la iglesia de Corintios. Usted lo puede encontrar allí en 1 Corintios del 1 al 4. De ahí 1 Corintios del 1 al 4. Corintios del 1 al 4. Pablo, llamado a ser apóstol, déjeme ver, acá tengo, ¿dónde estaban? 1 Corintios 1:14, perdón, 1:14, 1 Corintios 1:14. 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Está hablando de que estuvo con ellos allí en Corintios cuando lo bautizó. También podemos ver nosotros eso mismo allí en 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. La carta probablemente fue llevada a Roma por una hermana, la hermana Febe. Allí la encontramos en Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es muy importante, hermanos, porque entender esta carta, hermanos, nos ayuda no solo a entender la justificación y la salvación y la adopción y todas estas doctrinas, pero también es muy importante ver que Pablo tenía colaboradores hembras. Una de las acusaciones que nos han hecho a nosotros es que somos nosotros discriminadores, que discriminamos a la mujer. Aquí vemos a la hermana Febe, que fue la que llevó la carta que Pablo escribiera de Corintios y la llevó a Roma. Esta hermana Febe era una hermana con residencia en Cencrea, cerca de Corintios. Lo podemos ver allí en Hechos, capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Los amigos de Pablo, a Priscila y Aquila, que eran una pareja, son originales de Roma. Podemos encontrar eso en Hechos capítulo 18, versículo 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y por ser mencionados en Roma, mire aquí también en Romanos capítulo 16, versículo 3, dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Estos hermanos estaban en Roma, Priscila y Aquila. Y cuando Pablo escribe la carta desde Corinto, envía un saludo a los hermanos que están en Roma, y en ellos menciona personalmente a Priscila y Aquila, esta pareja que habían ayudado a Pablo en el ministerio cuando estaban, cuando Pablo estuvo por algunos lugares de Asia. Ellos le apoyaron en el trabajo y creemos que económicamente. Descubrimos que está otra vez allí en Roma, a Priscila y Aquila. Pablo no dirigió su carta a una iglesia, sino a todos los que estáis en Roma. Es una carta general que el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en la iglesia de Roma. Es posible que habían varias congregaciones, grupos o iglesias en aquella ciudad. Podemos ver allí en Romanos capítulo 16, versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 16 dice, saludar a Apeles,
aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y el 16 a 10, el 16:11, saludada a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. El versículo 14 dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis. Este Hermas fue un hermano que fue usado, quizás fue algún anciano, algún pastor de algunas de las iglesias de Roma, porque encontramos en los primeros escritos, y esto no está ahí en sus notas, encontramos, si usted busca en los escritos antiguos, encontramos una carta escrita por Hermas. Si usted lo busca en los antiguos escritos, no es parte de los libros canónicos, obviamente, pero encontramos allí que este Hermas, probablemente pudiese ser Hermas del que estamos hablando aquí, quien escribiría esa carta. Capítulo 16 y versículo 15. Una de las cosas que no me gusta acá es que allí en Romanos 16:15, es que no les puedo decir, léanme, ¿verdad? Pero miren lo que dice Romanos 16:15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nero y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces, habían varios hermanos a los cuales la carta está dirigida, y probablemente eran varias congregaciones a cual la carta va dirigida. Hay algo muy interesante. Pedro no fundó la congregación en Roma. No hay pruebas históricas ni pruebas escriturales de su participación. Los católicos dicen que Pedro vivió en Roma por 35 años y que era el papa de la obra. Tampoco hay pruebas en el capítulo 16. Pablo saluda a muchos amigos, pero sin mencionar a Pedro. La tradición católica dice que Pedro murió como mártir en Roma. La Biblia tampoco confirma las cosas. Si Pedro estuviera en Roma, ciertamente Pablo lo había mencionado en sus epístolas, escritas desde la prisión de Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo. Pablo diciendo allí en Romanos 15:20, en Romanos capítulo 15, versículo 20, mire lo que dice Pablo. Y es una de las razones porque no creemos de que Pedro haya fundado la iglesia. Romanos 15:20, si están allí. Y esto es muy importante porque usted puede refutar esa idea con Biblia. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Una, hermano, de los principios que el apóstol Pablo seguía es que él quería llevar el evangelio donde no había sido predicado. Lo que nos dice que el apóstol Pablo nos está dando a entender que no quería construir algo sobre una fundación puesta por otro. Otro comprueba que Pedro no era el fundador. Eso es un versículo que nos comprueba ahí que Pedro no era el fundador, ya que Pablo no quería edificar sobre el fundamento que alguien había puesto, o una obra que alguien había empezado. Asociadamente, Pablo hizo planes para visitarlos a los creyentes en Roma. Podemos verlos ahí ahí en el versículo 13, Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. 15:22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con
vosotros. El versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Y allí en Hechos capítulo 19, versículo 21, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y el versículo de Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Si Pedro estuviese allí, Pablo no habría hecho planes para ir a Roma. ¿Cómo entonces llegó el evangelio a Roma? Es una pregunta que los hacemos. Había gente de Roma en Jerusalén en el día de Pentecostés. Dice la Biblia, si usted ve, habían prosélitos de diferentes partes, depende de cómo usted lo cuente, puede contar de 7 o de 15 hasta 16 lugares procedentes de diferentes lugares del imperio que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Probablemente sea alguno de estos hermanos que regresó y que haya llevado el evangelio a Roma. Había gente de Roma en Jerusalén en el día de Pentecostés, o probablemente Priscila y Aquila, judíos creyentes originarios de Roma, lo llevaron allí. Recuerde que ellos habían estado con Pablo. Según Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Otra de las cosas, hermanos, que nos indica que Pedro no era no fue el fundador de la iglesia en Roma, como la iglesia católica quiere hacer creer para seguir esa línea supuestamente de transición que han venido ellos siguiendo desde Cristo, es que el apóstol Pedro no fue apóstol a los gentiles. El apóstol Pedro fue el apóstol y probablemente estaba entre las iglesias de Jerusalén y estaba en el territorio allí. Sabemos de que no se menciona en los textos bíblicos de que Pedro haya salido de Jerusalén. Nomás para ir a ver a Cornelio, y él no estaba muy convencido, y en alguna otra vez cuando fue a ver a Pedro, que también Pedro le reprende y tienen un desacuerdo allí, porque Pablo le reprende, perdón, y tienen un desacuerdo porque Pedro no quería él juntarse con los gentiles. Mira el versículo Romanos 11:13, porque a vosotros hablo a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El apóstol a los gentiles es Pablo, de acuerdo a Romanos 11:13. Y allí en el Romanos 15, versículo 14 al 16, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Otra vez él enfatiza, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. La mayoría de los recipientes de estas cartas eran gentiles. Los creyentes gentiles mencionados en el capítulo 16 indican que ellos mismos, puede tomar nota allí, lo llevaron allí cuando se mudaron de otras ciudades. Sin duda, algunos de ellos eran hijos espirituales de Pablo, y por eso Pablo no tenía problema de ir a Roma, porque eran sus hijos espirituales quienes habían llevado el evangelio a Roma. Como
En aquel tiempo Roma era el centro del mundo conocido. Es probable que peregrinos y negociantes creyentes también lo llevaron allí. El propósito del libro, vamos a ver ahora, como está ahí en sus notas. Pablo estuvo a punto de retirarse de la obra en Asia. Mire allí en el versículo, en Romanos 15:19. Romanos 15:19. Si tengo buena esta cita aquí, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirio, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo, él quería ir y visitar a Jerusalén porque él ya había llenado todo, como él dice acá, que desde Jerusalén, otra vez, de manera que el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirio, todo lo he llenado del Evangelio. Él estuvo a punto, hermanos, de ir y visitar a Jerusalén. Él llevó consigo cuando fue a Jerusalén la ofrenda de las iglesias de Asia para los santos, para los pobres en Jerusalén. Lo podemos encontrar allí en Romanos capítulo 15. Romanos 15. Romanos 15, versículo 25 y 26. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Su deseo intenso era predicar en Roma. Esta carta era su manera de preparar a los gentiles allí para su visita. 3. Cuando Pablo estaba en Corintios, escribió la carta a las iglesias de Galacia con el propósito de refutar las enseñanzas de los maestros falsos que mezclaron la ley con la gracia, confundiendo así a los creyentes. Con esta carta, él quería adoctrinar a los hermanos en Roma antes de la llegada de esos falsos maestros de la gracia, como dice que la mejor, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es prevenir un error, hermanos. Para prevenir un error es estar avisados, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Y es lo que Pablo estaba tratando de hacer, debido a que habían muchos falsos maestros. Él está, hermanos, tomando cartas y está advirtiendo a los hermanos, escribiendo a los hermanos en Roma de diferentes peligros de a lo que estaba enfrentando y lo que él estaba viendo que estaba pasando en las diferentes iglesias. El propósito se puede resumir así. El propósito de la carta se puede resumir así. Preparar a los creyentes para su visita y explicarles la razón por su tardanza en visitarlos. Podemos ver allí en Romanos capítulo, desde el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago oraciones, y él hace un saludo extensivo ahí a los hermanos, el versículo 11, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros podemos ver también eso mismo allí, lo que él está hablando, cómo él los quiere preparar allí en el capítulo 15 del versículo 23 al 29. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, y él nos está preparando para su llegada. El versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien
hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno. En estos versículos podemos ver que el apóstol Pablo lleva una ofrenda. Había, hermanos, si leemos el contexto histórico, había una hambruna en Jerusalén y las iglesias de Macedonia tomaron a bien recoger una ofrenda para ayudar a los santos en Jerusalén que la estaban pasando mal. Y Pablo, hermanos, se encarga de llevar esa ofrenda. Esa ofrenda tenía varios propósitos. Una, hermanos, era ayudar a los santos. Y la otra era, hermanos, que la iglesia de Jerusalén, que de cierta forma tenía una animosidad y veían a los gentiles como que no tenían la misma cualificación. Entonces, a través de esa ofrenda, Pablo le dice que la voluntad de los hermanos en Jerusalén iba a ser ganada también a través de esa ofrenda. Así es que las ofrendas son muy importantes, hermano. B, ahí del propósito, B, instruirlos en las doctrinas básicas antes de la llegada de los maestros falsos. Y C, explicar la diferencia entre Israel y la iglesia. Ahora, vemos aquí, lo próximo de era enseñar los deberes del uno para con el otro y así al Estado. En este versículo, aquí vemos en Romanos 3:8, contestar cualquier confusión falsa en su contra. Ahí en el inciso D, puede ver la letra D, la letra E en el inciso D. Contestar cualquier acusación falsa en su contra. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo está contestando algunas acusaciones falsas que se hacen a los hermanos o que se hacen, y hermanos, eso no ha cambiado, todavía sigue así. Los que creen en la salvación y son sinergistas, que significa el sinergismo significa que yo tengo que, sí, Dios me salva, pero Dios y yo nos salvamos juntos. Que Dios me salva, pero que yo me tengo que mantener salvo. Ese es el sinergismo. Y el monergismo es lo que nosotros creemos, que Dios me salva, que Dios me guarda y que Él me preserva. Entonces los sinergistas nos acusan a nosotros. Escuché uno de estos días diciendo algo del peligro de la doctrina que enseñan los reformados, porque ellos piensan que los únicos que creen que la salvación es eterna y en la seguridad de salvación son los reformados. Y no es cierto. Nosotros no somos reformados, pero creemos que la salvación, hermanos, es eterna, no porque los reformados lo dicen. Creemos que la salvación, en la seguridad de la salvación, porque la Biblia lo enseña. La posición del libro en la Biblia. Número 1, es la primera de 3 cartas en el Nuevo Testamento que se basa en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Miren lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este mismo versículo nosotros lo encontramos aquí, que Pablo está recitando este mismo versículo, y es muy interesante que los que enseñan de que la salvación se pierde y son sinergistas, que Dios los salva, pero ellos se tienen que mantener salvos, enseñan que, dicen que la seguridad de salvación y el creer de que Dios, de que depende solo de Dios la salvación, es una doctrina de Calvino. No, hermanos, esa es una doctrina bíblica. Es una doctrina que estamos viendo en las epístolas paulinas, lo que se conoce como una doctrina paulista, pero también Pablo no fue que él se la inventó. Sabemos que él estaba bajo la dirección del Espíritu Santo, pero cuando Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 17,
porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo estaba haciendo era citar Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El tema es el justo. En Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Gálatas 3, 11, dice, y el que por la ley, perdón, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y él hace un énfasis en la justificación por la fe. El tema, hermanos, trata cómo pueden vivir. ¿Cómo pueden vivir? Y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El tema es por fe. Hermanos, vivimos por fe. Por fe andamos, hermanos. Todo, hermanos, lo que nosotros hacemos, hermanos, debe estar basado en fe. Hebreos capítulo 11, ahorita no tengo el versículo aquí a la mano, dice que sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, es la primera epístola del Nuevo Testamento. El orden de las epístolas sigue el orden de segunda Timoteo 3:16. ¿Qué es lo que dice segunda Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y las epístolas, hermanos, tienen ese orden, tienen ese principio, y fueron, hermanos, fueron ordenadas de esta forma. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar. ¿Qué significa enseñar? Es doctrina. Romanos, el gran libro doctrinal. Hermanos, sobre esta epístola a los romanos se han escrito, hermanos, ríos de tinta. Hay muchos comentarios tocante a la epístola de los romanos. Letra B, redarguir. Letra A, enseñar. Letra B, redarguir. Primera y segunda Corintios, Pablo ataca el pecado. En Romanos, él está instruyendo, doctrinando. Él enseña la doctrina de la salvación, la justificación, la adopción. En primera y segunda Corintios, él, hermanos, está redarguyendo, está corrigiendo el pecado. Hay varios desórdenes de lo que vamos a ver cuando entremos en esa carta. C, corregir. Vimos número 1, enseñar, redarguir, corregir. Gálatas, Pablo corrigiendo las enseñanzas falsas de los judaizantes, quienes estaban enseñando a los hermanos que ellos tenían nuevamente que volver a las prácticas del culto judío, de instruir. Efesios, etcétera. Pablo enseña cómo vivir una vida santa basada en la doctrina cristiana. Repetimos allí cómo están las epístolas ordenadas. Número 1, están siguiendo el lema de segunda Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y vemos aquí que el tema de Romanos es enseñar, que es doctrina. Romanos es el libro de las doctrinas. Primera y segunda Corintios es redarguir. El apóstol Pablo está atacando el pecado. Y C, corregir. Pablo a los Gálatas los corrige por su estar metiendo y permitiendo que entraran las falsas doctrinas de los judaizantes. Y Gálatas está enfocada, hermanos, en corregir ese problema.
y luego vemos Efesios es instruir. Pablo enseña cómo vivir una vida santa basada en la doctrina cristiana. Bueno, hermanos, se nos fue se nos fue allí ya la hora de clases. Esperamos de que usted haya recibido bendición. Déjeme parar la grabación y luego vemos si